que hagamos un poco de silencio porque si no, ya no voy a tener todo al final del ciclo. Es bastante grande el grupo, la verdad de que, bueno, y hablando con el jefe, ver de qué manera lo partíamos, porque estamos viendo didáctica y con un grupo de 114 estamos contradiciendo lo que estamos viendo. Pero, bueno, esa es la realidad que tenemos ahorita en la UL. Muy bien, esta clase la vamos a dividir como en dos momentos. Uno es continuación de lo de la clase pasada y dos es ya comenzar a ver el tema que complemento de lo de la clase pasada. Para eso y también por cómo estamos, por las condiciones que estamos, primer momento discutimos las preguntas que hacen falta. Vamos a tener un receso de 10 minutos, ¿sí? Para que nos paremos, que agarremos aire, entramos y vamos a la siguiente. De esa manera vamos a estar dividiendo las clases para no pasar las 2 horas en hacinamiento. Tenemos que salir, tomar agua, agarrar aire. Entonces de esa manera vamos a trabajar durante el ciclo porque no hay otra forma. Entre las dos nos tocó presencial, un solo grupo. Tengo que apoyarme mucho de ustedes. ¿Sí? Buenos días. ¿Ya vieron? Ahora traen un equipo para micrófono que se escucha aquí. Sí, porque todas las licenciadas tienen ese problema. Hay unas que hablan más suave. Entonces, como les decía, me voy a apoyar mucho de ustedes para que me ayuden a leer, para que la clase la hagamos más dinámica, más participativa y de esa manera no estar solo yo hablando. Uno, para no aburrir y dos, pues, para no estar tanto en la garganta. Porque hasta allá, ¿me escuchan hasta el fondo? No me escuchan porque nadie me dijo nada. ¿Escuchan hasta el fondo? No. Vale, muy bien, entonces continuamos con las preguntas y lo de la clase va a ser un complemento y creo que con esto ya va a quedar un poco claro diferenciar los diferentes términos. ¿Cuál era con la que íbamos? Explique la relación. No. ¿Qué entiende por enseñanza? Yo creo que esa no. Las otras tres si la vimos. Sí. ¿Y enseñanza? No. Vale, entonces dígame, ¿qué entienden por enseñanza? ¿Qué? Perdón, un poquito más fuerte, por favor. Transmitir conocimientos de un emisor a un receptor donde debe se realizar prácticas educativas con fines de descubrir las habilidades del educando. Vaya, en sus palabras, ¿cómo puede ser? Son técnicas. ¿Sí? Nosotros pusimos que es la transmisión de conocimientos adquiridos en un proceso de educación con elementos pedagógicos y didácticos. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, vamos a ver. Ahí, la segunda aula. Vamos a dividir la primera, segunda y tercera. Bueno, nuestro equipo pensó que lo que entendemos por enseñanza es transmitir nuestros conocimientos a los que hemos logrado adquirir en nuestra educación personalmente, enseñándole a niños y jóvenes que están en el proceso educativo, mediante metodologías y estrategias didácticas. Ahí entra la didáctica. Vale, entonces, mire, una de las cosas que a mí me sirve, no sé si ustedes lo hacen así, para aprender términos, no memorizárselos, porque a la larga se nos va a olvidar, sino que buscar palabras clave. Una palabra clave es transmitir conocimiento, habilidades, esa es una. Y la otra que debe de ser en un proceso educativo, ¿no? Esas son como las dos ideas claves de enseñanza, transmitir conocimiento, habilidades en un proceso educativo. Y ahí ya le pueden poner flores.
Pero eso es como lo básico. Dos estudiantes, porfa, que me ayuden a traer algo del departamento. Solo dos. Unas bolsitas pequeñas son para... Vaya. Vale, muy bien, entonces ya que tenemos claro qué es enseñanza, ahora quiero que me digan qué es didáctica para ustedes. ¿Sí? La didáctica es la práctica de la teoría, que estudia métodos de enseñanza, la cual nos facilita el proceso de aprendizaje y enseñanza misma. Ya mezcló enseñanza, ¿vieron? La relación que vamos teniendo, ¿sí? La didáctica es la ciencia de la enseñanza. Pueden decir que la didáctica tiene una finalidad, la cual es estudiar las prácticas de la enseñanza. Entonces, la didáctica es la manera en que se aplican o se ponen en práctica los métodos y formas para compartir o guiar el conocimiento, o guiar el proceso de enseñar algo. Es como la encargada de buscar métodos, técnicas, estrategias para mejorar la enseñanza. Cabe aclarar que la didáctica no se debe centrar en los contenidos, sino en las técnicas. Correcto, muy bien. Importante, que la didáctica no se encarga, dice, en vez de contenido, sino que las técnicas y métodos que hay que utilizar para que ese contenido sea recibido de la manera más efectiva a las personas, a los estudiantes. ¿Otra más? ¿Sí? Es la aplicación de diferentes metodologías enfocadas en un mismo fin. Eso se puede separar por disciplinas o niveles académicos. ¿Otra más? ¿Sí? Se pone en práctica lo aprendido durante el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante recursos, métodos, estrategias y disciplinas adquiridas mediante la pedagogía. Excelente. Vale, entonces, hoy que hablo de pedagogía, dígame la relación que existe entre pedagogía y didáctica. La pedagogía y la didáctica han sido confundidos mucho tiempo, aunque estas sí van de la mano, tienen un solo fin. La pedagogía busca comprender a fondo la educación, mientras que la didáctica se limita a aprender. ¿Otro más? ¿Cómo fue? Si son 114. Mira, son 114. Me comenta 110 de la licenciada Irma. Pero a mí en Prometeo solo me aparecen 98. Entonces no sé si algunos no inscribieron esta materia o tienen problemas para inscribir esta materia. Porque, bueno, mi jefe también me dijo que había revisado y eran 110 para él. Pero para mí son 98. No sé, si han tenido problemas, ¿sí? A mí varias gente me ha comentado que se han tenido problemas para inscribir su materia y que se han intentado comunicar con usted. Bueno, entonces, si la van a llevar, que vengan y que estén en académica para ver cómo resolverlo. A eso le dije yo que era un correo completo. Es que yo creo que el problema puede ser, si en verdad es que tienen problemas, es de que en Prometeo, bueno, si ustedes ven, bueno, a mí me llega las materias, las aulas, pero en esta materia dice cupo para 100 estudiantes. Puede ser que por ahí ya el sistema ya no le permita más de 100, pero en este caso es 98, dos más podrían. No sé cuál sería el problema, pero que estén viniendo y que estén arreglando eso en académica, porque no van a venir hasta que arreglen y tal vez ya hemos pasado el primer parcial o algunas evaluaciones. Vale. Entonces, ¿alguien más que me dé la relación entre una y la otra, pedagogía y didáctica? La finalidad de la pedagogía es la perfección humana.
y la de la didáctica es la instrucción. La didáctica es un concepto subordinado al de pedagogía. La didáctica como técnica o tecnología está subordinado a los fines de la educación. Si yo le digo que me explique eso, no lo entiendo, explíqueme. Yo no lo hice, lo hizo otro compañero. Vale, mire, cuando trabajamos en grupo, o sea, yo no quiero una respuesta bien tecnificada. No, sino que lo que me interesa es de que ustedes entiendan lo que ahí dice y con sus palabras lo... No traigo el micrófono. No, pero otra persona no puede. Vaya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Sí? En nuestro grupo llegamos a la conclusión de que es una relación que se da tanto prácticamente como teóricamente en el proceso de aprendizaje, ya que la pedagogía se basa en la formación de los estudiantes y la didáctica en la impartición de un tema específico, en donde las dos comparten un mismo fin, mejorar el aprendizaje. ¿Otra más? ¿Sí? La pedagogía responde a una pregunta: ¿cómo educar?, lo cual busca comprender cuál es la finalidad. Educación, lo cual va relacionada con la didáctica, ya que esta responde a la pregunta: ¿cómo enseñar? Para ello, la didáctica pone su disciplina a un instrumento que le sirve para enseñar de la mejor manera. Si esta no se relacionara, no hubiera un enfoque educativo. Vaya, si yo le digo a ustedes, sin idea, ¿cuál es la relación que existe entre las dos? Gracias. ¿Usted? La pedagogía y la didáctica van de la mano relativamente, porque aunque no son diferentes, o sea, no son iguales conceptos, tienen relación en la educación, claramente. Entonces, como decían todos, ¿cuál es esa relación? El aprender, el enseñar de una forma metodológica, diría yo. ¿Usted? Yo considero que la pedagogía y la didáctica buscan un solo fin, solo que la pedagogía lo hace como base, mientras que la didáctica lo hace por medio de que más allá. Es decir, que podemos decir que las dos son una ciencia, tomamos que las dos son una ciencia, pero una estudia la educación, ¿sí? Y la otra la enseñanza. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar? Y la otra, ¿cómo vamos a educar? Entonces, como dijimos en un principio, que la educación es amplia, ¿sí? Se vive en todo momento, es un proceso social, sí, pero cuando ya metemos la parte científica, que en este caso, como es una ciencia la pedagogía, entonces ya lo apartamos del saber empírico, y nos enfocamos a por qué educar, cómo educar, hacia dónde, qué es lo que buscamos con esto, sí, de una forma consciente. Muchas veces educamos de una forma inconsciente a los niños. Sí, no diga esto, no sé qué, no grite, y uno le grita, lo está educando de una manera inconsciente y muchas veces errónea. Sí, porque es, yo recuerdo que, bueno, una prima mía trabaja en parvularia, ¿verdad? Y dice que mandó a llamar a la mamá del niño porque el niño de pe para arriba con sus compañeros. Entonces, mire, fíjense que yo quería hablar con usted porque su hijo dice, trata mal a los compañeros. Ya vas a ver, hijo de la gran. Cuando llegue a la entonces, ese es un saber inconsciente, ¿ve? Educamos de una forma inconsciente. Ahí no hay pedagogía. Porque nosotros creemos que lo estamos haciendo bien, pero no tenemos nada científico que nos diga, sí, es cierto. Ya si nos vamos, por ejemplo, a diferentes tipos de programas para trabajar con primera infancia, ahí sí, vea, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase? Programas, currículo educativo, la relación que existe con la didáctica. Entonces ya cuando metemos la parte científica, metodológica, ya sabemos el horizonte para dónde llegar, por qué educar, a quiénes, entonces ya
Ahí ya va la parte de la pedagogía. Y ya las diferentes técnicas ya metemos la parte de la didáctica. Entonces, eso es importante, que la pedagogía entre en la educación cuando de una forma consciente. Y tenemos horizontes claros. Pero si educamos así por así, como un padre a un hijo, entonces sí estamos educando, pero no lo estamos haciendo de forma pedagógica, porque no involucramos esa parte. Vaya, muy bien. Hasta aquí, con esto que hemos visto, si hay alguna duda o algo que quieran aportar, yo sí les pediría que, como el grupo es grande, no tengan pena en preguntar, no se queden con la duda. Uno, que sean participativos para que la clase pues sea un poco más amena. Entonces sí voy a necesitar que sean más proactivos y que sean más conscientes de este proceso, porque por la cantidad de estudiantes es más difícil. Pero no es lo mismo tener el control de 20 que ver hasta allá lo que está haciendo la última persona. Entonces aquí es conciencia de cada quien, ¿verdad? A lo que venimos. Y fácilmente esta materia puede ser un coladero de esta carrera, por la magnitud de estudiantes que hay. Entonces uno aquí, yo siempre he sido de aquellos que al momento de evaluar no veo nombre, pero cuando hay grupo grande ni sé a quién estoy. Sí, entonces fácilmente hay muchos distractores. Cuando un grupo es grande, a eso me refiero, que hay muchos distractores, igual que en las clases virtuales. Yo siempre he dicho que las clases virtuales no es que sean malas, sino que hay muchos distractores. Es decir, la televisión, uno está cocinando, haciendo limpieza, o están los niños, o está viendo cualquier cosa. Entonces, esos distractores hacen que no nos concentremos. Entonces, no es tanto ese proceso virtual el malo, sino que todos los distractores externos que existen. Y eso puede pasar aquí por la cantidad de estudiantes que hay. Es decir, allá alguien puede estar dormido y difícilmente lo vea. O puede estar mensajeando, ¿verdad? O estando en las redes toda la clase, ¿yo qué cuenta me doy? Entonces, eso, ¿verdad? Si están conscientes de aquí han venido a la universidad, en esta clase donde deben de tomar esa conciencia y no esperar como en bachillerato. Saliste, no pones atención, no, aquí el que quiera viene, que no. Yo así me acostumbré en la universidad porque así era el grupo grande, ya nadie se daba cuenta si uno faltaba a otro. Las evaluaciones mandaban. Y el primer año en toda universidad, de 200 quedan 100, en segundo 50, en el tercero tanto, se gradúan 20. ¿Verdad? Pero esos 20 son los que tomaron conciencia desde un principio. Y los otros tal vez se gradúan en 7 años, 8, 9. Sí, en la U hacían el chiste, ¿verdad? Que, bueno, decir una docente, aquí hay estudiantes quinceañeros que tienen 15 años de estar en la U. Sí, es cierto. Entonces, pero aquí ya cada quien, aquí el docente ya no lo va a andar buscando a usted para entregar una tarea. Mire, ¿por qué faltó? Viene a clase, ¿no? Más un grupo grande. Entonces, es eso. Si no hay dudas, comentarios. ¿Sí? Dijo que una busca enseñar y la otra busca educar. ¿Cuál es la que busca enseñar y cuál es la que busca educar? Vaya, cuando hablamos decimos más adelante, no sé dónde dice, que la pedagogía responde a la educación. Entonces todo el proceso educativo se encarga la pedagogía. Por ejemplo, de qué es lo que se debe enseñar, qué es lo que se debe, los contenidos que podemos ver y todo eso. Ya usted ya adquirió el conocimiento, usted ya va a enseñar en una escuela, por ponerle un ejemplo. ¿Sí? Entonces la didáctica viene cómo yo voy a enseñar el conocimiento. ¿Sí? Y la pedagogía como una ciencia ve qué es lo que necesita el estudiante, qué competencias necesita el estudiante. Necesita este tema, en sociales hay que educarlo, hay que poner estos temas, en lenguaje hay que poner estos temas. ¿Sí? Los programas educativos, ustedes ven diferentes tipos de programas. Estaba en un programa de alfabetización, no sé si recuerdan, hace varios años. ¿Sí? Ese era diferente del de aquí, es otro programa, eso mediante la pedagogía. Son personas mayores a las que vamos a educar, a las que le vamos a enseñar a leer. Entonces, necesitamos estos temas. ¿Sí? Ahí
cómo vamos a educar ya. Y la didáctica es cómo ya esos conocimientos los vamos a transmitir de manera efectiva. Sí, porque, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, hay profesores o docentes que saben bastante, Pero no saben cómo enseñar. no saben cómo. Eso me pasó a mí. Yo cuando llevaba estadística, a mí me daba Bonilla, el libro que utiliza todo el mundo para estadística. ¿Sí? Él me daba clase, o sea, el autor del libro a mí me daba clase. Y yo iba con el instructor a que me explicara porque yo no le entendía a él. Ahí no puedo decir que él no sabe, pero no sabe enseñar. O sea, la parte de la enseñanza, la didáctica no la maneja, pero el conocimiento lo tiene. Entonces eso es diferente. Por eso un docente ve didáctica, bastante pedagogía, porque usted puede ser un erudito y tener conocimiento, pero si no lo sabe transmitir, ¿verdad? Entonces por eso se dice que esto va de la mano. Uno tener los conocimientos que lo aprendió, porque el programa, aquí está, ustedes ahorita, estamos viendo, ustedes adquieren los conocimientos, pero de ahí va el siguiente paso, cómo yo esos conocimientos los voy a transmitir. Entonces ya va el proceso de enseñanza, y en el proceso de enseñanza va implícito la didáctica. ¿Cómo yo voy a enseñar? Si hay quienes vienen, bueno, podemos ver en la parte virtual. Al principio, ¿qué se hizo? Las clases virtuales en la escuela. Era el mismo programa. Sí. Vino la pandemia y el mismo programa se tenía que desarrollar, de forma virtual o de forma presencial. ¿Qué es lo que hacían muchos docentes? Porque no estábamos preparados. Esto es una realidad. Cuando vino nadie estaba preparado para la virtualidad. ¿En la escuela qué hacían? Mandar guías. ¿Verdad? Ahí vemos la enseñanza y la didáctica. Guías, tanto, ni las veían, creo yo. Entonces ahí no estábamos enseñando, no teníamos la didáctica correcta. Entonces, el mismo programa puede ser, pero cada docente lo maneja diferente. ¿Por qué? Las metodologías, las técnicas de evaluación, las estrategias de evaluación, las dinámicas de aprendizaje, todo eso son diferentes. Cambia la didáctica de cada quien. No sé si, aunque vamos a seguir viendo en la segunda parte, toda esa parte. Pero no sé si esa parte queda clara. Sí. Vale, muy bien, entonces 10 minutos ahorita. Relájense, si quieren se vestírense, hagan el baño. ¿No les afecta el reflejo? No, ¿cómo dice? Muy bien. Entonces, como el nombre de la materia, vamos a... Sí, refleja bastante la luz de la puerta. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a dar como una continuación de lo que estuvimos leyendo con el documento, ¿verdad? El documento era como el primer acercamiento a estos términos que, como bien lo dijeron muchos, tendría no solo lo que dice el documento, sino que nosotros también pensábamos que pedagogía es lo mismo que didáctica y enseñanza, bueno, y esto que es, Chana, Juana. Entonces ahora ya tenemos un poco más de claridad de estos términos. Ustedes ven acá la mejor manera de enseñar matemáticas, ¿sí? ¿A cuántos de ustedes, sus papás principalmente, para aprenderse las tablas, no pasaron por este proceso? ¿Sí? ¿Verdad? Mami decía que los números con sangre entran. Los números con sangre Los niños entran. de aquella época, va. ¿Sí? ¿No vivieron algo así? ¿O no vieron algo así? ¿O sus papás no les dijeron de que ellos aprendieron así?
Sí, vea. No sé si ustedes han visto el video de Pink Floyd, un ladrillo pegado en la pared, algo así, sí, que prácticamente habla de esto, de que la enseñanza, el proceso, siempre se ha dado prácticamente, yo estoy aquí, yo soy el que sé, ustedes no saben, cállense y hagan lo que yo les diga, así ha sido siempre. ¿Cómo aprendimos los números? Uno, sí, repitiendo, memorizando. Y si no lo hacía bien, yo me recuerdo que en primer grado yo aprendí a leer con un libro y iba señalando sílaba por sílaba. Si me equivocaba, con el lápiz, en los dedos. ¿Sí? Un proceso similar. Ahora ya no se da eso, porque no meten preso el proceso. No es porque no quieran. Muy bien, entonces comenzamos con esta parte, si ustedes ven, concepto didáctica tradicional. Uno es rama de la pedagogía. Antes dice concepto sinónimo. ¿Qué quiere decir? Que para muchos lo que veníamos hablando, lo mismo era pedagogía y lo mismo era didáctica. ¿Sí? También se dice que es el arte de enseñar. Ya hablamos que la didáctica es cómo nosotros vamos a de qué metodologías técnicas vamos a utilizar para que los estudiantes adquieran su competencia, su conocimiento. Entonces el arte de enseñar. Y por último tenemos lo que acabo de mencionar, el conjunto de métodos, estrategias y recursos que nosotros vamos a poner en práctica acá para ese proceso. Por ejemplo, un recurso, la pizarra. Sí, esto tiene un sinfín de recursos que pueden hacer la clase más dinámica, que la vamos a ir viendo durante todo el ciclo, a sacarle provecho a estas herramientas tecnológicas. Por eso usted lleva la materia también de tecnología y educación, ¿no? O educativa, no sé cómo llaman. Bueno, lleva precisamente por eso, porque muchos de ustedes, cuando los jóvenes dicen, los jóvenes son buenos para la tecnología, sí, vea, pero una cosa es la tecnología como tal y otra cosa es las tecnologías aplicadas a la educación. Ya son dos cosas completamente diferentes. Entonces, en esa materia vieron ustedes tecnología, pero que la van a aplicar en el proceso educativo. ¿Puedo pasar? Sí, yo vi que estaban copiando. Entonces, aquí tenemos dos pedagogos muy importantes, ¿sí? Que prácticamente fueron de 1500 y que desde esa fecha pues, han marcado un parteaguas, por así decirlo, en cuanto al término de didáctica. Uno es Juan Amos Comenio. ¿Alguien me ha escuchado? Comenio. Correcto, pedagogía. ¿Quién era él? Pero creo que él tenía un enfoque más amplio en lo que es la enseñanza para que los niños aprendieran. Exacto, él es de los primeros que comenzó con la enseñanza para los niños, pero con dibujitos. Entonces ya una forma más didáctica, más amena, ¿sí? Y el otro, un alemán, que también fue una persona importante, pero a él le pasó como, bueno, él tenía ya una visión mucho más amplia, que no iba en relación con ese tiempo. Entonces su pensamiento era muy avanzado, que no le dieron mucha importancia a lo que él decía. Entonces son dos pedagogos que marcaron mucho, pero sin duda pues Comenio fue uno de los principales. Entonces ahí dice conjunto de normas reguladoras de la relación presente en la enseñanza y daban sentido al arte de enseñar, ¿sí? En esta vimos arte de enseñar, ya está implícito ahí, en 1500, y todavía esas palabras las tenemos vigentes. Entonces es un legado importante. El otro, artificio universal para enseñar todas las cosas a todos, con rapidez, alegría y eficiencia.
Si ustedes ven, no usan tantos términos técnicos, por así decirlo, pero remontémonos a esos años. Busca enseñar todo y a todos. ¿De forma que dice? Y si es de una forma rápida, no es que yo venga a hablar rápido, ya enseñé, no, sino que ustedes lo adquieran de forma rápida, alegre, ahora le podemos llamar lúdico, ¿sí? De una forma lúdica, entretenida, así como los niños, ¿verdad? Que aprendan las letras, los números de una forma entretenida y no con la pizarra, y con eficiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el método que yo voy a utilizar sea rápido y que ustedes lo adquieran rápidamente, no darle tantas vueltas a un tema. Entonces, estos son como los elementos que ellos propusieron en 1560, 1570, 80, vamos a decir, 6. Les recomiendo que cuando vayan a la rueda compren unos largavistas, ¿verdad? Vaya, para los que les genera mucho esfuerzo, también les comento que las voy a subir, ¿verdad? Pero bueno, ya les había dicho en la primera clase, independientemente si es virtual o presencial, el contenido se va a poner en la plataforma, en Moodle. Pero igual, ir escribiendo en el momento, uno toma apuntes de las explicaciones, y eso ayuda más a que solo ver la presentación. Entonces, me ayudan a leer, por favor, la primera. Didáctica, disciplina que tienen como objeto los procesos de enseñanza, aprendizaje, disciplina en construcción y validación integradora. Disciplina que tiene como objeto el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Entonces estamos viendo que en todos los términos que utilizamos para definir didáctica va implícito ¿qué? Enseñanza. ¿Sí? Entonces podemos decir que la didáctica es como la práctica de la enseñanza. El siguiente término. Didáctica y pedagogía construyen saber sobre prácticas sociales en determinados contextos. La pedagogía articula y da sentido a la didáctica, solo dentro de una determinada concepción. Pedagogía que hace clara la intervención didáctica. ¿Qué quiere decir esta definición? ¿Sí? La relación, ¿cuál es la relación? La pedagogía dice, articula y da sentido a la didáctica. ¿Por qué? Porque prácticamente se acoplan al ambiente. Se complementan. ¿Pero por qué le da sentido? El documento decía que no se puede hacer ciencia sin pedagogía y no se puede llevar a cabo ciencia si no se da la didáctica. Exacto, entonces no tiene sentido la didáctica si no hay un proceso científico antes en cuanto a la educación. No podemos decir que nosotros utilizamos didáctica al momento de educar a los niños, ¿verdad? Porque lo hacemos de una forma empírica, un saber empírico, que se va de generación en generación. ¿Sí? Cuando pasé por la iglesia Persinata, eso cultural, de generación en generación. Entonces ahí no podemos decir que estamos hablando de pedagogía ni de didáctica, porque son saberes empíricos. Vamos a ver un poco algunos elementos en cuanto a la didáctica y a la pedagogía. ¿Sí?
La didáctica dice, estudia el proceso pedagógico. Y entonces yo tengo ya qué metodología voy a utilizar, qué estrategias de evaluación voy a utilizar para que ese proceso sea efectivo. ¿Sí? Estudia la educación, la formación del estudiante en todos sus aspectos. ¿Sí? Entonces ya la pedagogía ya ha estudiado todo el proceso educativo, entonces viene la didáctica y dice, bueno, esto de qué manera lo voy a dar a conocer, de qué manera voy a transmitir este conocimiento. Estructura y funcionamiento del proceso pedagógico. Sí, cuando decimos qué metodología voy a utilizar, qué estrategia de evaluación voy a utilizar, qué dinámica estamos hablando de la estructura que yo le voy a dar a esos temas, ¿verdad? En función de todo el estudio que se ha hecho referente a determinado contenido. Entonces, la pedagogía ve el proceso educacional, la formación de la persona y la actividad. Y la otra, la estructura, es decir, prácticamente venimos diciendo, sí, voy a estudiar el proceso educativo, qué necesita la persona para poder formarse, ¿sí? Para dónde voy, qué quiero con ellos, qué quiero lograr con ellos, y ahora viene aquí, teniendo esto, cómo es que yo le voy a enseñar a cada uno de ellos. Y lo que le venía diciendo, que la didáctica tiene que ver con los objetivos, con los contenidos, los métodos, los medios de evaluación y las formas de organización. Cómo vamos a organizar la clase, los métodos que vamos a utilizar, los medios, los recursos. Educación e instrucción. Adelante vamos a ver que es un programa. En un programa viene dado las instrucciones y los temas que vamos a dar. Y de ahí viene la otra parte. ¿Cuáles son los objetivos? Los contenidos que vamos a ver y la metodología que yo voy a utilizar para transmitir estos contenidos, pero sobre todo cumplir con los objetivos. Si ustedes ven en todo programa de su materia, ven los objetivos, no del tema, sino que de la materia. Entonces, esos son los contenidos, objetivos, o competencias, cualquiera de los dos términos se puede utilizar, que ustedes al finalizar el ciclo deben tener ya. Entonces, ¿cómo voy a lograr que ustedes tengan esas competencias? Por los diferentes métodos, estrategias, formas de evaluación. ¿Me dicen si la puedo pasar? Yo ayer le decía a nuestro grupo, ¿cómo decir que es estudiante sin decir que es estudiante? ¿Cómo está eso? Enseñar el teléfono en todas las fotos que están en la presentación. Bien, entonces la didáctica sería, ¿me ayudan a leer? ¿Tienen el micrófono? Revisan. ¿Y atrás? La disciplina que habla de la enseñanza y por ello que se ocupa del estudio y del diseño del currículo, de las estrategias de enseñanza, de la programación de enseñanza, de los problemas de su puesta en práctica y de la evaluación de los aprendizajes de la enseñanza. Vaya, ¿qué entendemos entonces?
con ese término. De ahí viene otra definición, pero con esta, ¿qué es lo que abarca? La disciplina que habla de la enseñanza y por ello que se ocupa del estudio del diseño del currículum. Eso lo vamos a ver más adelante, qué es el currículum, cuál es la diferencia con un programa, ¿sí? De las estrategias de enseñanza, es decir, que es el currículum, qué estrategias voy a utilizar yo para darlo a conocer, de la programación de la enseñanza, de los problemas de su puesta en práctica. Es decir, si nosotros hacemos un currículum y decimos que en esta materia debemos de apoyarlo de videos ilustrativos, ¿sí? Mediante YouTube, por poner un ejemplo, pero a ella le tocó dar clases en un cantón donde no hay energía eléctrica. ¿Ese no es un problema en la práctica? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, todo eso lo discute la didáctica, ¿no? Entonces, ver qué métodos o qué estrategias me convienen según mi realidad. Es decir, parte, si usted le toca con videos ilustrativos, pero no hay energía eléctrica, ¿cómo hiciera? Tal vez llevar imágenes, en las cuales tal vez ilustrar el tema. Muy bien. Si el tema es, por ejemplo, diferentes tipos de insectos. Llevar los insectos. Llevar los insectos. Esa es una forma. O vamos a ver parte de qué, de los vegetales, diferencia entre vegetales y frutas, por ejemplo. Figuras, hay figuras, muy bien, esa es una forma. Otra es que si hay un lugar donde no hay energía eléctrica, entonces la fruta abunda. Se puede hacer uso de eso. A un niño, por ejemplo, si le queremos enseñar a contar, en el campo podemos utilizar maíz, que son con cosas que ellos se familiarizan. Si estamos en la ciudad, podemos utilizar otro tipo de objetos, ¿sí? Con los que ellos no se familiarizan. Entonces, eso es de ver los problemas que podemos tener a la hora de la práctica. Eso es parte de la didáctica. Porque un programa, bueno, yo una vez comencé, de hecho, sobre didáctica, que lo mandaron a uno de la universidad, pero después por el COVID pues se suspendió, que ese ha sido uno de los grandes problemas del sistema educativo en El Salvador, que el programa educativo lo han venido a hacer eruditos, pero de Chile, Argentina, de España, y ellos este programa lo acoplan a su realidad, pero no a la nuestra. Entonces ahí es donde entran los vacíos. Entonces la didáctica tiene que ver toda esa parte. ¿Cuáles son los problemas que podemos enfrentarnos en la práctica? Y ver de qué manera los solucionamos, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo. Muy bien, entonces la didáctica en general es una disciplina teórica.
Bueno, muy bien. Esto es lo que venimos hablando, ¿sí? Acción pedagógica, práctica de enseñanza. Esta parte es importante. La describe, la explica y la fundamenta. Es decir, que cómo nosotros vamos a enseñar, tenemos que tener claro por qué vamos a utilizar esa metodología y qué vamos a lograr con ella. No es así, a la supa marupa, como dice, esto voy a hacer. No, hay un fundamento, por eso son ciencias. Hay un fundamento. Por ponerle un ejemplo, vamos a hacer la dinámica con 8 estudiantes que se paren y vengan acá. Voy a poner un ejemplo de que estamos viendo la comunicación efectiva. Sí, entonces para eso vamos a hacer una dinámica, les digo yo. Y luego de la dinámica yo le voy a explicar por qué esa dinámica ayuda al tema de la comunicación efectiva. Véngase 8 personas aquí, 8 estudiantes, sin miedo. De verdad. Sí, de verdad. Mentira. Bueno, 8 nada más. No lo voy a poner a bailar, no se preocupen, ni a cantar. ¿Sí? Ahí ya están 4, vénganse 4 más para acá. No, ellos 4, ustedes 4 allá. Vale, quédense 3, aquí hay 3. 2 más. De ahí al fondo, por favor. ¿Y por qué se vuelven tímidos aquí? Uno. Por nuestra valentía no hacemos parcial. No va a dar punto. Vale, esta dinámica se llama tigre, oso y cazador. ¿Ya lo han escuchado? Sí, vale. Cuando hablamos de el tigre mata al ninja. Ninja, tigre, así, ninja, tigre y cazador. Ustedes son cazador. Ustedes matan al tigre. Sí, si ustedes fueran tigre. Pero el tigre mata al ninja. Y el ninja mata al cazador. O sea que es una relación, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, son cazador y ellos sacan tigre, ¿quién gana? Ustedes, cazador mata al tigre, pero si ustedes siempre fueran cazadores y ellos ninja, ustedes ganan. Entonces, es como ese círculo. Entonces, les voy a dar 10 segundos para que se pongan de acuerdo ustedes qué van a hacer. Y ustedes también. Si son ninjas, les van a tener que hacer ¡ya! Si son cazadores, le van a hacer. Y si son tigres, ¿cómo le van a hacer? No van a hablar, van a hacer gestos, solo gestos. No van a hablar. Entonces aquí, por ejemplo, si ellos deciden ser cazador, pero viene ella y hace otro gesto, pierden. Aunque hayan ganado, entonces los 4, ustedes 4, si usted es cazador, los 4 tienen. ¿Sí?
Pero si dice el cazador, 3 le hacen, y uno sale, ¡ya! Sí, entonces 10 segundos para que se pongan de acuerdo sin que escuche nadie, porque no van a saber. Vale, ya. ¿Se ponen aquí ustedes? Así, viéndolo de frente, ustedes ya estuvo. Y se van a quedar ahí para que todos veamos. Cuando yo diga 3, ya sacan ahí lo que son. Sí. No vayan a hacer miau. 1, 2, 3, ya. La matamos. ¿Quién la lee? 2 de 3. Vamos con otra. Después les voy a explicar esta dinámica, como aquí hablamos de fundamentarla. Otros 10 segundos, otra vez. Para tomarle video, ahí sí. ¿Ya? Ya. 1, 2, 3, ya. ¿Cómo lo hizo ella? Pierden. Vaya, 7. Pero ganamos otra vez. Otro 10 segundos. Comienza ahorita. Ya. 1, 2, 3, ya. Empate. Espérense, una moneda. Aquí no se Ya, gracias. Si decimos que hay que fundamentarla, yo digo, bueno, yo voy a hacer una dinámica, sí, porque si ustedes van a hacer, por ejemplo, una programación, sí, que les piden, ¿cómo fundamento yo esa actividad? Estamos viendo la comunicación efectiva, por ejemplo, sí. Entonces, lo efectivo es en poco tiempo tratar de ponerse de acuerdo. Y cuando son más, es más difícil. Por ejemplo, si hubiesen sido 10 y 10, siempre uno despistado. La comunicación, ahí no fue efectiva la comunicación porque ella entendió otra cosa y nosotros entendieron otra. Entonces, ahí estoy fundamentando para qué me va a servir esa dinámica. Otra dinámica que podemos utilizar para eso es que yo agarré el doble, le digo una oración y que la vaya a decir al final, por lo general, otra cosa van a llegar a decir, ¿verdad? Entonces, ahí ha fallado la comunicación. Yo con esa dinámica fundamento por qué me va a servir, no solo por hacer una dinámica o una actividad. ¿Qué actividad va a hacer? Vamos a hacer una feria de logros. ¿Y eso qué me va a servir? Sí, una feria de logros bonita, pero ¿qué conocimiento voy a reforzar con esa feria de logros? Ninguna. Entonces no. Bonita puede ser, atractiva. Pueden aprender, sí, pueden aprender, pero sí, no del contenido que nosotros queremos transmitirle. Entonces, todo eso hay que fundamentarlo. ¿Está claro? Sí. El siguiente, ¿me ayuda? A leer. Sí. Campos en los que ha aportado calidad de la enseñanza, teoría de la evaluación de los aprendizajes y las teorías del currículum. Entonces, la didáctica aporta en la calidad de la enseñanza, ¿sí? Si tenemos una buena didáctica, va a haber una
enseñanza de calidad, siempre y cuando teniendo ya claro de que el conocimiento lo tenemos. Teorías de evaluación. ¿Qué formas de evaluación voy a utilizar? ¿Sí? Sabemos de que en un salón hay diferentes tipos de aprendizaje, es decir, uno más rápido, otro un poco más tardío, con niños principalmente. ¿Qué? ¿Verdad? Lo que le hablan a lo que yo siempre he dicho, la diversidad, la inclusividad. La inclusividad va más allá de hacer una rampa para que el niño con silla de ruedas puede, no, es incluirlo en el proceso, no solo ese es un problema, ¿verdad? Llega un niño que no puede ver, el profesor, ¿me lo deja? ¿Qué voy a hacer? Hay que quede sentado. Y yo no puedo hacer nada, no es culpa de él porque no tiene conocimiento, pero eso no es inclusivo, solo por tenerlo ahí no es inclusivo. Entonces la inclusividad, ella tiene este problema, entonces vamos a trabajar de esta manera para que ella adquiera los conocimientos y evaluarla de una forma diferente. Entonces, teoría de evaluación, hay que ver qué evaluaciones. Si yo tengo 114 y me pongo un parcial que de 20 preguntas de análisis, en diciembre le estaría dando los parciales. Entonces todo eso se tiene que ver, evaluar. Y lo del currículo, que es lo que vamos a ver en este tema. Entonces, les voy a dar a ustedes 5 minutos para que reflexionen de forma individual y después me den esta respuesta. ¿Qué importante tiene para usted como futura docente, ¿verdad? Pongámosle aquí docente, dominar la didáctica como ciencia? Esto a título personal, no quiero que busquen en internet, no, a usted. ¿Cómo le va a hacer? ¿Cuál es la importancia que tiene dominar la didáctica? Les doy 5 minutos y ahí empiezo a preguntar. Ya los que participaron se libraron. Ahí donde estamos nosotros ya no me dicen Jonathan, ¿saben cómo me dicen ahora? Pastor Jonathan. Cuando vieron todo lo que estaban aquí, ¿cómo le fue con sus feligreses? Ya 100% realizado. El pastor, lo único que me gusta es la carne del pastor. Lo bueno que yo voy a agarrar, ¿no? Así que por favor, para la otra clase, que no suene cuando pase la...
Los de atrás quieren participar, por eso vienen para acá. Gracias. ¿Podemos iniciar? ¿Ya pensaron su respuesta? Sí. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar aquí. Con ella va a terminar. ¿Y por qué me vuelve a ver usted? Vaya, un minuto más. Pero no quiero que me lo lean, simplemente lo expresen así, con sus palabras. ¿Qué importancia tiene para usted como futuro docente dominar la didáctica como ciencia? Después de lo que hemos visto en clase y con el documento. La que esté viendo para atrás es la que va a responderme. Firme, como que firme. Ya veo que hasta la espalda le está sudando. Vaya, para usted, ¿qué importancia tiene? Para mí la importancia que tiene no solo tener los conocimientos necesarios, sino también poder impartirlos. Por decir, porque como usted dijo, de que siempre tener los conocimientos y no los puedo enseñar. Entonces también para poder crear metodologías que me ayuden a poder desarrollar mis clases y sean mucho más eficientes. Para mí, la respuesta a su pregunta sería que al encontrar la mejor manera de dominar las clases para darles a entender a los estudiantes de la forma correcta de cómo nos podemos desenvolver. Entonces, como usted decía, que no puedo ir a un lugar sin la energía y llevar a producir video, ¿verdad? Entonces, en eso nos ayuda la didáctica, a dominar nuestras clases y impartirlas de la mejor manera. Así creo la respuesta, con sus palabras, ¿sí? No teórica. Vamos a ver, ya usted. La que está. Sí, considero que si la pedagogía es la ciencia que
Si la didáctica es la ciencia que se centra en el cálculo de la enseñanza, entonces es de buena forma aprender a cómo enseñar los datos, como se decía, aunque puede tener un conocimiento y puede ser un erudito, si no se hace uso de la pedagogía no puede haber enseñanza. Sin la didáctica. A ver aquí. Pues básicamente sería para mejorar la forma en la que enseñarle a los alumnos para que puedan comprender el contenido de verdad, no que sea información que se les esté dando y que realmente no la hayan comprendido al final. Muy bien. Importante, ¿verdad? Lo que él dice. Una cosa es transmitir información y otra cosa es tener metodologías adecuadas para que esa información llegue de la manera correcta. Es decir, ustedes pueden leer un documento y no le pueden entender nada. Información había ahí. Sí, entonces es diferente, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿O sigo yo? ¿Usted? ¿Sí? Bueno, en mis palabras, para mí es importante, como usted dijo, es de tanto técnicas como también los métodos para enseñar. Entonces nosotros tenemos que aprender a manejar eso para poder transmitir lo que nosotros queremos que los niños aprendan. ¿Usted? Para mí la didáctica, bueno, me gusta mucho la materia, pero como usted dice que para yo poder enseñarle a otras personas, yo tengo que aprender a enseñar y a explicar bien a las personas, porque de nada me sirve yo saber si no puedo transmitir eso a las demás personas. Entonces la didáctica a ustedes les va a servir para transmitir todo lo que van a aprender en esta carrera. De manera eficiente. Correcto, ¿sí? Yo siento que tiene mucho que ver también el comprender que no todos aprendemos de la misma manera. Correcto. Entonces, al aplicar el dominar la didáctica como ciencia es aprender a enseñar en un mismo entorno a diferentes tipos de inteligencia. Por ejemplo, se está usando imágenes multimedia para aquellos que aprenden viendo. Anotamos lo que aprendemos haciendo, opinamos lo que aprendemos haciendo. Usted explica para los que aprenden escuchando. Entonces, siento que el dominar la didáctica se basa en satisfacer las necesidades de los estudiantes de diferentes niveles, pues. Vaya, muy bien lo que ella dice. Ahora yo les pregunto, ¿aquí habrá diferentes niveles de aprendizaje? Sí. ¿Cuántos son? 114 en teoría, 110. ¿Creen que con este grupo uno puede proyectarse a ver los diferentes tipos de aprendizaje y adaptarse a eso? No, ¿verdad? Por eso yo le digo al jefe, ¿verdad?, que es bien contradictoria esta materia con este grupo. ¿Sí? Entonces, por eso dijimos también hay que conocer la realidad. Y esta es una realidad, ¿verdad? Entonces, todo eso factores influyen. Vaya, otra forma. Desde el 2010 quizás o antes, ya se decía de que la forma de un salón no tiene que ser así. No que tiene que ser como en círculo. Sí, para que todos, porque no me van a dejar mentir, estar atrás da más timidez o más hueva, como le llaman, opinar, participar, hay más distractores, ¿qué es lo que están aquí? Entonces no es igual. Por eso hasta la forma en que vamos a distribuirnos en el salón es importante. Todo eso tiene que ver al momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Son cositas que tal vez uno, ¿qué me influye estar atrás, en medio? No. ¿Sí? No, está bien. Creo que es una de las maneras en cómo se ha implementado en los kinder, por ejemplo. En los kinder tenemos un salón de clase donde está una mesa redonda y todos los niños se están sentando. Entonces, no hay nadie ni enfrente, no hay nadie atrás. Todos están, como a la misma distancia, por así decirlo, para poder tener una mejor interacción entre los compañeritos y el docente. Exacto. Para la otra clase les voy a traer unos videos que utilizo para otra materia, cuando hablamos de paradigmas de la educación, que creo que aquí también vamos a hablar un poco de eso, que habla sobre eso, de que
muchas cosas han evolucionado, no sé si ya lo han visto, muchas cosas han evolucionado, ¿sí? ¿Cómo eran los carros de 1890? ¿Verdad? La ruedita más delgada, ¿sí? Cómo iba evolucionando un carro de 1980 a un 2021, ¿sí? Que Bluetooth, que cámara retro, o sea, todo eso, los teléfonos. Usted tiene un teléfono del 2015 y ya no le funciona. Ya no le funciona. Pero la educación, así como está aquí, así fue hace años. Ha evolucionado mucho. ¿Verdad? Entonces, es parte de eso. Que aquí no ha habido muchos avances y en otras áreas sí. Todo eso afecta. Pero tenemos que ver también con otro tema que vamos a ver, ¿verdad? Que tiene que ver la política, el sistema con la educación. Que es medio de lo que hablamos. Que para qué estudiar, ¿verdad? Entonces, son otras cosas de las que vamos a ver. Vale. Entonces, este tema lo vamos a dejar para la otra clase, nos quedamos aquí. Yo les pido tal vez las dos personas que me ayudan para llevar porque no sé dónde y después nos vamos a ir turnando.